Entonces, nosotros hasta ahora sabemos generar distribuciones en una uniforme, ¿cierto? Entre 0 y 1. Pero resulta que a veces cuando vamos a hacer simulación de sistemas discretos, ¿cierto? Cuando vamos a hacer simulación de sistemas discretos, resulta que nosotros necesitamos hacer en otras distribuciones. Por ejemplo, si yo les digo, la gente llega a un banco de acuerdo a una distribución exponencial con parámetro lambda tal y media tal, ¿cómo hacemos? Pues esos números que nos generamos nos servirán. No. Necesitamos métodos rápidos, eficientes, para transformar de la distribución uniforme a otras distribuciones. Eso es lo que nosotros necesitamos. Entonces, muchachos, vamos a aprender a cómo hacer eso. Vamos a ver con dos métodos. Uno que se llama el de la transformada inversa y el convolucional. El de la transformada inversa tiene el defecto de que, muchachos, el de la transformada inversa tiene el defecto de que computacionalmente es costoso porque requiere muchos cálculos, requiere hacer integrales, etcétera, etcétera. Aunque nosotros vamos a facilitarnos la vida, no se preocupen. Y segundo, el convolucional tiene un defecto. Necesita muchos datos para generar uno solo. Vamos a coger varios datos en la distribución uniforme y vamos a hacer un procedimiento y solo va a salir uno de la otra distribución. ¿Qué significa eso? Que necesitamos muchos datos, ¿cierto? Entonces, muchachos, vamos a ver primero el método de la transformación inversa. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a trabajar con la función de distribución acumulada, ¿cierto? De cualquier distribución de probabilidad y vamos a encontrar el A, ¿cierto? Resulta que nosotros podemos decir que f de A, ¿cierto? A es el número en la distribución de ese A, es igual a R. ¿Qué R es el número? Pseudo-aleatorio en la distribución. R pertenece a 0,1. Entonces, muchachos, nosotros podemos asumir que la distribución acumulada entre 0 y R, ¿cierto? Va a ser el número A que andamos buscando, ¿sí? Ahora, si la distribución es continua, sería entre menos infinito y A. ¿Ya? Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Miren acá. Vamos a tomar que el número que está entre 0 y R, ¿cierto? Va a ser igual a la distribución acumulada, perdón, entre menos infinito y A. ¿Y eso va a ser igual a qué? Al número pseudo-aleatorio que tenemos. Igual les voy a explicar ahora con esto. Entonces, muchachos, miren acá. Observen esto. La distribución exponencial, ¿cierto? Tiene la siguiente fórmula. 1 menos e a la menos lambda x. ¿Sí? Donde x es la probabilidad acumulada. ¿Sí? Entonces, bien, muchachos. Si aplicamos, si despejamos de aquí, si f de a es igual a r, ¿cierto? F de a igual a r, vamos a tener que si x es igual a, que x es el número que en la distribución exponencial, ¿cierto? ¿Qué pasa, muchachos? Evaluamos x en a, y eso como es igual a r, al número pseudo-aleatorio que nosotros tenemos, entonces, ¿qué hacemos? Sencillamente, despejamos. ¿Sí me siguen? Entonces, para transformar de un número pseudo-aleatorio en distribución 0,1 a una distribución exponencial con un lambda dado, ¿cierto? 1 sobre lambda. ¿Lo ven aquí? Lambda, por ejemplo, igual a 1.5. Observen. ¿Qué hacemos? Tomamos cada número pseudo-aleatorio y le aplicamos la fórmula, que sería menos 1 dividido. Esto aquí hay un error. Esto es lambda, 1 dividido lambda, por logaritmo natural ¿de quién? Del número pseudo-aleatorio. Observen. 1 dividido 1.5 logaritmo natural ¿de quién? 0.5520. Este R es el número que está en la pertenencia a una distribución uniforme entre 0 y 1. ¿Eso cómo lo generamos? Con el gem. ¿Sí me siguen? ¿Y cómo lo vamos a pasar a una distribución exponencial? Con lambda 1.5. Entonces, sencillamente aplican esta fórmula. ¿Y qué pasa? Observen. El número se les transforma, ¿cierto? Aplicando la fórmula. Y ustedes cuando lo grafiquen, que es lo que van a tener que hacer bueno, es el segundo punto del taller que tienen que hacer por fuera, es cuando pasen esto a práctico, ustedes tienen que graficar, ¿cierto? Cuando ustedes grafican la transformación de un número pseudo-aleatorio uniforme entre 0 y 1 a cualquier tipo de distribución, deben encontrar la forma de ¿qué? De la distribución, en un histograma. ¿Sí me siguen? Ahora, ¿ustedes tienen idea de cómo hacer este histograma? ¿O no? Ah, bueno, no hay problema con eso, ¿cierto? Ah, bueno. El histograma debe mostrarles la forma de la distribución, ¿sí? Ustedes lo comparan con la forma de la distribución, o sea, ustedes buscan cómo generar la gráfica de la distribución.
la gráfica de la distribución y la gráfica de los números pseudo-aleatorios generados, ¿cierto? Debe ser muy similar. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Por ejemplo, miren que estos datos de acá formaron una distribución exponencial. ¿Sí lo ven? O sea, obviamente esto van a ser muchos datos, pero esto es solo ilustrativo. ¿Qué pasa? ¿Ustedes qué observan aquí? Una distribución exponencial. ¿Sí lo ven? Bien, muchachos. No, el lambda es un parámetro de la distribución. O sea, la distribución exponencial tiene un parámetro que se llama lambda. Ese es el que tú le quieras dar. Ustedes recuerdan por acá, ¿cierto? Entonces, lambda, ¿cierto? Distribución exponencial. Miren, observen. Entonces, la distribución exponencial, observen, tiene esta forma. ¿Sí lo ven? ¿Lo ven acá, muchachos? Esta es la distribución exponencial. ¿Cuál es la variante? El lambda. ¿Ya? Entonces, ustedes lo van a comparar. Si yo les doy lambda 1.5, aproximadamente tiene que ser de esta forma. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Eso es la idea. O sea, ¿para qué? Para que yo pueda generar números que sigan esta distribución de probabilidad. ¿Sí? Recuerden que la uniforme todos tienen la misma posibilidad de aparecer, pero en esta no. Por ejemplo, 1, miren acá, miren la zapote. Tiene alrededor de 0.2 de posibilidad de aparecer, ¿no? 20%. Y este, por ejemplo, el 0, ¿cuánta probabilidad tiene? 45%. ¿Sí lo ven? O sea, ya no mismo no tienen la misma probabilidad de aparecer en otra distribución distinta al uniforme, sino que es de acuerdo a la distribución de probabilidad. En las distribuciones exponenciales, los números bajos tienen mayor probabilidad de aparecer que los números más elevados. ¿Sí me siguen? Eso es. Entonces, es para ajustarlo de acuerdo a esa distribución de probabilidad. ¿Por qué? Porque cuando ustedes modelan, pues, colas, ustedes modelan llegadas, modelan salidas, tiempos de atención, eso no son uniformes. Entonces, obedecen a otros tipos de probabilidad. Por ejemplo, el cajero, la mayor parte del tiempo, te atiende en 5 minutos. Pero pasa que a veces se va a tardar 40 minutos. ¿Por qué? Porque llega alguien con muchas cosas. ¿Sí me siguen? Eso es como uno modela los tiempos de atención. No puede ser uniforme. O sea que, por ejemplo, no digo, no, es que es uniforme entre 2 minutos y 20 minutos. Entonces, hay la misma probabilidad de atender 2 minutos que atender 20. ¿Eso será cierto en un cajero? No. ¿Sí me siguen? ¿Por qué? ¿Por qué, muchachos? ¿Por qué no es cierto? ¿Están tan aburridos? ¿Por qué no es cierto? Porque es más probable que atienda a las personas en 2, 3, 4 minutos y rara vez atiende a personas que se demoran más. Correcto. Entonces, cuando tú modelas eso para hacer una simulación, ejemplo, una fila de un banco, que es lo clásico que vamos a hacer, pues uno no puede decir que los tiempos de atención son uniformes. Eso es mentira. ¿Sí? Los tiempos de atención, hay algunas veces que hay unos tienen más, hay otros que tienen menos, y suelen obedecer una función de probabilidad. De hecho, la exponencial es la que más se utiliza para tiempos de atención. ¿Por qué? Porque hay muchos eventos que tienen poco tiempo y pocos eventos que tienen mucho tiempo. ¿Sí me siguen allí? Entonces yo quisiera que si voy a generar los tiempos de atención aleatorios, o sea, yo, por ejemplo, genero la simulación. Entonces yo digo, esta primera persona 5 minutos, esta segunda persona 10, esta segunda persona 5. ¿Sí me siguen? Uno genera los tiempos de atención y eso lo genera un generador. Pero ¿qué pasa? Yo con la simulación, ¿qué quiero con esos números? ¿Que se demoren en generar o que se generen rápido? ¿Qué pasó? Ah, pégale, no mentiras. Entonces, muchachos, ¿qué pasa allí? Tranquilos. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Ven, me desconcentré. ¿Qué pasa, muchachos? Entonces, pues yo no puedo modelar todo con uniforme. Porque cuando vamos a simular el sistema, y por ejemplo en el sistema ustedes van a decir, no, vea, usted cuando está haciendo la simulación del banco, uno que quiere empezar a variar. El número de cajeros, el número de filas, quiero una fila preferente, quiero tal cosa. ¿Para qué? Para ver cómo se comporta, ¿sí? Yo quiero que los clientes tengan un tiempo de atención bajo, promedio, y quiero también minimizar ¿qué? ¿Qué quiero minimizar yo en un banco, siendo gerente? El número de personas que contrato, porque toda persona que contrato, ¿qué me significa? Más gastos, ¿cierto? Pero si yo pongo pocas personas, ¿qué significa si una persona tiene que esperar mucho? Se va del banco, va a perder clientes, o sea, uno tiene que conservar un equilibrio, ¿sí? Por eso es que se hacen estas modelaciones.
Esto es lo que se supone hacer un analista de sistemas, muchachos. ¿Alguien es analista de sistemas por acá? ¿Todavía no? Se supone. Bueno, que alguien me mienta en el video. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué pasa por acá? ¿Cierto? Sigo. Auxilio. Tengo miedo. Bien. Pregunta sobre la distribución exponencial, muchachos. Pues se despeja la fórmula como les expliqué, escuetamente. Porque si me pongo a explicar eso formalmente, pues creo que van a estar más aburridos de lo que están. Lo que tienen que saber, muchachos, es que a partir de la función de probabilidad exponencial, ¿qué hacemos? Despejamos, sacamos la función inversa. Y a partir de la función inversa, ¿qué hacemos? Calculamos el valor en la distribución exponencial. ¿Qué es esta fórmula? Menos 1 sobre lambda logaritmo de R. ¿Sí me siguen? Entonces, aplicando esto a unos números pseudo-aleatorios, ¿qué pasa? En distribución uniforme tengo una secuencia de números pseudo-aleatorios en distribución exponencial. ¿Sí me siguen? Dígame. La marca de clase del eje X no está incluida en la tabla. Debería, cuando si llega a ocurrir que nos pasen un documento con esta clase, debe incluir las marcas. Sí, claro. ¿Cuál es la? O sea, este de acá es el número de apariciones. Y acá suele estar es el intervalo de números. Es el intervalo realmente. Ahí está mal hecho realmente. Eso tiene razón. Realmente es un intervalo. O sea, digamos que entre 0 y 0.1 aparecieron 10 números. Entre 0.1 y 0.2 aparecieron 20. Entonces, eso es lo que tú pintas. Entonces, lo que coge es, como dice el compañero, es hacer clases en el histograma. Entonces, usted divide en tantas clases el histograma, digamos 20 clases. Entonces, usted mira cuál es el mínimo y cuál es el máximo. Y divide eso en clases. Entonces, usted cuenta los números que aparecen en los rangos. Y así forma el histograma. ¿Sí? Y eso es lo que yo esperaría que ustedes hicieran en el taller número 1. ¿Sí? Es importante pues, para que vean cómo funcionan las cosas y eso. Bien, muchachos, resulta que no siempre vamos a tener la distribución uniforme entre 0 y 1, sino la distribución uniforme arbitraria, que puede ser, yo quiero una distribución uniforme entre 1 y 20, yo quiero una distribución uniforme entre 10 y 100. ¿Sí me siguen? Entonces, ¿qué hacemos? Es sencillo, muchachos. Miren acá, ¿cómo lo generamos? Bueno, ahí hay un despeje, asumiendo que R es ¿qué? Uniforme. Entonces, por ejemplo, yo los quiero pasar una distribución. Aplicamos esta fórmula: B menos A por R más A, donde U de A hacia B. Y pues se va a cumplir que B es mayor que A, ¿no? ¿Vale? Eso tiene que cumplirse. Entonces, muchachos, por ejemplo, yo quiero una distribución uniforme entre 10 y 20. ¿Sí? Por ejemplo, resulta que haciendo el análisis, yo me di cuenta que mis clientes llegan de acuerdo a una distribución uniforme entre 10 y 20. ¿Qué quiere decir eso? Que entre 10 y 20 minutos hay la misma probabilidad de que llegue un cliente. Van a llegar entre 10 y 20 minutos. Que llegue antes de 10 minutos no es posible. Que llegue después de 20 minutos, ¿es posible? No, de acuerdo a eso. Por eso es que se suele utilizar exponencial. Porque es que exponencial, yo tengo un grupo acumulado por acá y yo sé que pues van a llegar clientes 40 minutos, sí, pero es una probabilidad muy baja. Pero uniforme es literal, 0%, no hay posibilidad. ¿Sí me siguen? Entonces, por ejemplo, esta distribución uniforme sí nos ayuda a mapear eventos. Por ejemplo, yo sé que hay un eclipse de acuerdo a una distribución uniforme de 17 a 43 años. Entonces yo sé que cada 17 años, entre 17 y 43 años hay un eclipse. Eso sí sirve para distribución uniforme. ¿Sí? Que haya antes de cada 17 años, sabemos que no. Que haya después de 43 años, sabemos que no. Uniforme utilizas para eventos naturales que tienen ciclos. ¿Sí? Entonces, muchachos, observen esto. Sencillamente aplicamos la fórmula. ¿Sí? ¿Cuál es la fórmula? Miren acá, B menos A. ¿Cuánto es 20 menos 10? 10. Multiplicamos por 10 y le sumamos 10. Y pasamos estos números de una distribución uniforme entre 0 y 1 a una distribución uniforme entre 0 y 20. 10 y 20, perdón. ¿Y ya? ¿Sí? Esa es una de las más sencillas. Viene el plato fuerte. ¿Sí? Piensen en el dulce de la próxima semana. ¿Sí? Pues algunos, ¿no? Piensen en el dulce de la próxima semana. Entonces, bien, muchachos, es un secreto. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Resulta que la distribución no siempre vamos a querer exponencial ni uniforme, ¿cierto? Podemos también distribución normal. Pero antes de pasar a distribución normal, ¿cómo pasar números a distribución normal? Pues debo pasar a explicar un poco, ¿sí?
Muchachos, no sé si recuerdan la distribución normal estandarizada. ¿Sí se acuerdan o no? Bueno, una distribución normal estandarizada tiene media 1 y desviación, perdón, media 0 y desviación 1, ¿cierto? Eso es. Vale, esa es la estandarizada. Entonces, la fórmula de la distribución acumulada en una distribución normal, ¿cierto? Con media 0 y desviación 1 es esta integral. ¿Vale? Eso les va a dar una curva de este estilo. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Exactamente. Donde aquí tienes una desviación, aquí tienes dos desviaciones. ¿Sí recuerdan eso cuando el profesor le explicaba? ¿Ah? Sí, qué bueno. Porque es que yo no sé si nos acuerdan o qué pasa. O yo no sé, esos cursos pasan como cuando uno es como un mal efímero, que simplemente te acuerdas cuando lo necesitas y ya. ¿Eso fue el semestre pasado? Bueno, perfecto. Usted sabe, 2 desviaciones, 3 desviaciones. Bueno, y que el 63% está en la desviación. Bueno, en fin, no importa. ¿Tuvieron inconvenientes? Ya el profesor no volvió. Bueno, eso es todo lo que tienen que saber. Está expresado por esa integral. ¿Qué pasa, muchachos? Hacer el método de la distribución inversa aquí, pues no es viable. ¿Por qué? Tendríamos que despejar esa integral y sacar t de ahí. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo sacan t de ahí? Y eso es una integral impropia. De hecho, despejar eso sale un límite. Eso sale un límite cuando t tiende a infinito. Por el infinito ahora. ¿Ustedes no acuerdan de despejar integrales impropias en calculador? Yo sé que eso lo hice, Pero solo para cuando fue necesario. si lo repasamos. No es necesario, tranquilos. En absoluto, no es necesario despejar aquí integrales impropios. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Resulta que realmente para despejar esta integral, sí lo podemos hacer con lo que sabemos. Tocaría utilizar serie de Taylor para expandir eso, ¿cierto? Y luego despejar el término t, ¿cierto? Realmente se vuelve una sumatoria, una agrupación, pero no vamos a hacer eso. ¿Sí? Bueno. Muchachos, para hacer eso, vamos a utilizar la tabla de la distribución normal, estandarizada entre 0 y 1. ¿Sí me siguen? Esa es la tabla. Ahí le doy la tabla para los negativos y aquí la tabla para los positivos. Ustedes observan que en 0 hay una posibilidad acumulada del 50%, porque es la media, ¿sí? La media es 1. 0, perdón. Entonces, de aquí para acá ya ha pasado el 50% de los eventos, ¿sí? Bueno, eso lo he explicado el profe. Bien. Creamos. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? Esta es una tabla, ¿cierto? Pero pues un poco más amplia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A partir de la tabla, vamos a hacer el mapeo. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no utilizamos la tabla? Tienen que hacer? Despejar esa integral. Y nosotros aquí a estos niveles de la vida queremos despejar integrales. No, ¿cierto? Eso ya, muchachos, ustedes ya sufrieron con eso, ya vivieron bien con eso, ¿cierto? Se tomaron de las manos con sus compañeros cuando ganaban el parcial de cálculo, pero ya esa cosa pasó, ¿cierto? Bien, muchachos, ¿cuál es el método? ¿Cierto? Aquí está explicado normalmente. Voy a explicárselo, ahorita vuelvo acá con un ejemplo, ¿cierto? Observen acá. Vamos a tener una secuencia de números pseudoalatorios, ¿vale? ¿Sí me siguen acá? Ahí viene, pero voy a probarlo con 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Observen que lo primero que vamos a hacer es mirar en qué intervalo de la distribución acumulada normal está R. Entonces, vamos a mirarlo con calma. ¿Qué número es aquí? 0.5520. Entonces, miremos en qué intervalo está acá. 0.5520, ¿dónde estaría? Entre este y este. Entonces, observen que él está en este intervalo. ¿Sí lo ven? 0.53, 983, 0.57, 96. ¿Se me siguen ahí? Luego, calculamos el lambda, ¿cierto? Que el lambda es un parámetro que vamos a tener allí, ¿vale? ¿Cómo se calcula ese parámetro lambda? Básicamente va a ser el superior, el valor superior, menos el número pseudoaleatorio dividido la diferencia entre los intervalos. ¿Cómo sacamos eso?
¿Cuál es el superior de aquí? Para 0,5520. 0,57. Entonces vamos a restarle. 0,57 le vamos a restar 0,5520. Y lo vamos a dividir por la diferencia. Eso nos da el lambda. ¿Sí me siguen? Ahora luego, ¿qué hacemos? Luego, ¿qué hacemos, muchachos? Calculamos el valor en la distribución normal, que sería lambda x sub k por 1 menos lambda x sub k más 1. ¿Quién es x sub k y quién es x sub k más 1? El valor de la distribución, el valor de x, para el inferior y el superior. ¿Quién es el inferior? ¿Quién es el superior de que elegimos? El x. El inferior es 0.1 y el superior es 0.2. ¿Sí me siguen ahí? Entonces, eso es lo que hacemos. 0.695, ¿cierto? Que nos dio el lambda por 0.1, que es el inferior, más 1 menos lambda, que sería 1 menos 0.695 por 0.2. Y eso nos da el valor en la distribución normal. ¿Sí? Es un procedimiento, o sea, yo en el examen, si preguntase eso, yo les doy la forma. No hay problema. No necesito que aprendan eso de memoria. Pero pues sí deben saberlo aplicar. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Lo mismo vamos a hacer con 0.48, que es el número que sigue en esa secuencia. ¿Sí? 0.48. 0.48, ¿dónde está? ¿Estará aquí? No. Está en los negativos. ¿Dónde está 0.48? ¿En qué intervalo? 0.46 y 0.5. ¿Sí me siguen ahí? Miren aquí. ¿Ven estos dos? Ahí está. Ese es el intervalo donde cabe. ¿Sí? 0.46 y por eso está entre 0.46 y 0.5. Restamos el superior menos el número y la diferencia del intervalo. Eso nos da menos 0.030. ¿Vale? Bien, muchachos. Perdón, esto no da negativo. Qué pena. Eso no puede dar negativo. ¿Saben por qué? ¿Por qué no puede dar negativo? Porque es que en ningún momento ninguno de los dos da negativo. O sea, la diferencia del intervalo da positiva. Y estamos cogiendo el mayor, que es superior al R. Hay un error, es un error de tipeo mío. Entonces, muchachos, luego, ¿cómo calculamos? Sería lambda por menos 0.1, que es el x inferior del intervalo, más 1 menos lambda por el superior del intervalo. ¿Cuánto es el superior del intervalo? 0, ¿no? Que le sacamos de aquí. ¿Sí lo ven? Menos 0.1 y 0. Y de esa forma calculamos el número equivalente en la distribución normal. Y hacemos eso muchas veces. ¿Sí lo ven? Entonces, miren acá. Este es el R. El R es el número ¿en qué distribución? En la uniforme, entre 0 y 1. Entonces, de acuerdo a la tabla de la distribución normal, porque tenemos que tabular, ¿cierto? Debido a que nos toca calcular la integral. Nadie quiere calcular integrales. Perdón, no es calcular integral, es despejar una integral. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Este es el intervalo de que está este número dentro de la distribución normal. ¿Sí me siguen? Y este es el equivalente al X. ¿Sí lo ven acá? Yo calculo el lambda, ¿cierto? Y con el lambda multiplico el lambda por este más 1 menos lambda por este. ¿Y aquí qué obtengo? El A, ¿qué sería? Con todo el proceso que se hizo. Es claro, los datos pseudolatorios bajo la distribución normal. ¿Sí? Básicamente eso. Ahora bien, muchachos, ¿qué pasa? Básicamente nos va a dar algo así. ¿Sí? Cuando ustedes tabulen va a dar algo así, en torno a la media. ¿Sí? Entre 0 y 1, ¿quién es la media? Si ustedes observan es 0, ¿cierto? Bien, muchachos, ahora ¿qué pasa? Para tener una buena distribución se deben generar muchos ¿qué? Necesitamos generar muchos datos, ¿cierto? ¿Sí me siguen ahí? Es necesario generar muchos datos. Entonces, pues también. Y ahora bien, muchachos. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Sobre esos histogramas, las líneas que trazan la forma de la distribución. Eso es una línea de tendencia. Pero esas líneas de tendencia van según las puntas. Según los puntos, sí. Son líneas de tendencia según los puntos. O sea, no son líneas de tendencia de acuerdo a alguna función. Sino que aquí lo utilizan es para ilustrar que parece una distribución normal. No, Básicamente. depende del tablón, si es la mitad, si es el extremo. Correcto, correcto. De todos modos, cuando ustedes grafiquen, ustedes van a ver que el mismo histograma va a atender. Porque es que yo no les voy a pedir 1000 ni 10.000 datos, yo les voy a pedir 100.000 datos por lo menos.
O sea que ustedes, muchachos, pues es sencillo generarlos. Ustedes hacen en C++ o en el idioma el lenguaje que quieran, el generador. Ustedes saben cómo hacer el generador, ¿no? Yo lo hice en clase. Eso sale en 5 líneas. Usted lo pone a correr. Necesito generar 100.000 números. ¿Qué tienen que hacer? Pues el for hasta 10.000. Perdón, 100.000. Eso lo guardan en un archivo. Y con eso trabajan. Eso yo lo voy a pedir en el implementador, por ejemplo. ¿Sí me siguen? Eso es. Y ahora, páselo a una distribución normal. Aplican lo que está aquí. ¿Cómo hacen esto? Esto sale en 5 o 6 líneas. Realmente la programación no es... ¿Ustedes ven que la programación es fuerte? ¿O no? Más que todo es sacar datos, ¿cierto? Es sacar datos y saberlos graficar, que digamos que es la dificultad. Pero pues ustedes manejan bien Excel y todo eso, ¿cierto? ¿O no? Pues muchachos, si gustan, dado que no tenemos salas, pero yo sé que a todos les queda difícil, si gustan, pues traigan el portátil la próxima semana, los que puedan. Porque pues la próxima semana yo los agrupo en los grupos de trabajo que está en el campo virtual. Si algún grupo alguien canceló o algo así, debe avisarme. Que me avisen los otros pues para acomodar los grupos. Yo hasta el miércoles espero. Y yo el miércoles retiro de los grupos a los que no aparezcan en la lista. Si alguien queda solito, pues lo muevo. Entonces ojalá no sean alguien que ustedes no quieran, ¿sí? Bien. Entonces, bien muchachos. Ahora, ¿qué pasa? Yo puedo tener un número en una distribución normal con una media y una varianza deseada. ¿Sí me siguen? O sea, porque tenemos para la estandarizada media 0, desviación 1. ¿Sí me siguen ahí? Pero no necesariamente tiene que ser así. ¿Sí me siguen? Yo puedo tener cualquier desviación y cualquier media. Entonces, ¿cómo hago eso? Es sencillo. Cojo el número que tengo en la distribución media 0, desviación 1 y lo multiplico por la desviación y le sumo la media. Entonces, por ejemplo, esto es media 10, desviación 2. Entonces aquí tengo la tabla. Entonces tengo este R, ¿cierto? Tengo este R generado en la distribución distribución normal, estandarizada, media 0, desviación 1, y esto es con la conversión. ¿Y cómo es la conversión? Multiplica el número por la desviación y le sumas la media. 0.15 por 2, ¿cuánto da? 0.3. Más 10, ¿cuánto da? 10.3, ¿lo vieron? Y de esa forma, ya ustedes pueden generar números en la distribución que ustedes quieran, en la que quieran. Normal. ¿Listo? ¿Preguntas? Vamos bien, muchachos. Ánimos. Piensen en el obsequio de la próxima semana. ¿Listo? Tengo que traerles algo bueno. No es nota, es comida. Entonces... ¿Cómo voy a traer una caja de empanadas desde Palmira? ¿También vive en Palmira? Uy, qué horrible. Pero es de carne dudosa. Bueno. Ahí está, muchachos.